Hola a todos, soy Mariana y esto es Letra Ignota. Quiero que este canal sirva para hablar de la lingüística aplicada y problemas relacionados con ello. ¿Qué es la lingüística aplicada? Aunque esto lo voy a desarrollar en otro vídeo, en breve, la lingüística aplicada es una disciplina que se encarga de resolver preguntas o plantear preguntas relacionadas con problemas del lenguaje. Por ejemplo, ¿por qué aprender otro idioma es más difícil para los adultos que para los niños? Eso es un problema que intenta resolver la lingüística aplicada. ¿Por qué existen malentendidos entre personas que hablan el mismo idioma? También es un problema que intentar responder la lingüística aplicada, pero como dije, eso lo haremos en otro vídeo. En este vídeo quiero hablar de un debate, de un problema que siempre ha existido en España y de un debate que surge de vez en cuando, pero que ha tenido mucha repercusión en los últimos días, que ¿es lícito usar una lengua cooficial en contextos oficiales de carácter nacional? En otras palabras, ¿está bien usar el catalán para difundir información de interés nacional? Primero de todo quiero decir que yo no quiero sentar cátedra con este tema, solo quiero dar mi opinión y exponer por qué opino así, en qué se basa mi opinión. Luego vosotros decidís si estáis de acuerdo o no conmigo. Para hablar de este tema voy a tener que empezar hablando de la relación que hay entre lengua y cultura. Muchas personas tienden a pensar en la lengua que hablamos, la que compartimos todos, por ejemplo el español, y la lengua que tenemos nosotros individualmente, que esto se llama habla, es decir, nuestra manera particular de hablar y expresarnos, usando el español o cualquier idioma que hablemos, como una cosa abstracta. Tendemos a pensar que es una cosa abstracta, deslindada de nosotros, de la cultura, es una cosa que está ahí y que todos compartimos, pero esto no es verdad. La lengua está por una parte muy relacionada con la cultura y por otra muy relacionada con nuestra identidad. ¿Y qué quiero decir con esto? Voy a poner un ejemplo. Todos sabéis, y sobre todo si habláis más de un idioma, que hay palabras que existen en un idioma y que no existen en otro. Por ejemplo, en español tenemos la palabra estrenar, refiriéndonos a llevar por primera vez una prenda de ropa. En otros idiomas no tienen esta palabra. Tendemos a pensar que son casualidades de la vida, que no han pensado en ello, pero lo cierto es que esto indica que nosotros damos importancia, o sea, en nuestra cultura damos importancia al hecho de estrenar algo, y por eso tenemos palabra para ello, y en otras culturas quizás haya gente que le dé importancia, o también se le dé importancia, pero no lo suficiente como para tener una palabra para eso. Es decir, es una cosa que no es tan importante. Entonces, hay una diferencia lingüística, que es que en un idioma hay una palabra y en otro no, nos da a entender diferencias culturales, que es el hecho de dar importancia a estrenar un objeto, a tener algo nuevo, frente a no darle tanta importancia. Esto en cuanto a la relación entre cultura y lengua. Al respecto de la relación entre la identidad y la lengua, es muy importante destacar que aunque hablemos el mismo idioma, no todos hablamos de la misma manera. ¿Y por qué no todos hablamos de la misma manera? Porque hablamos según nuestra identidad, según quiénes creemos que somos. Hombres y mujeres no hablan de la misma manera. Es decir, si nosotros sentimos que pertenecemos al género femenino o al género masculino, variamos nuestro discurso. ¿Qué otras cosas? Dependiendo de la edad, usamos un lenguaje u otro. No habla de la misma manera la gente joven que la gente de la tercera edad. Y esto lo podéis comprobar, por ejemplo, hablando con vuestros abuelos. No usan el mismo vocabulario vosotros que vuestros abuelos. El punto es que nosotros construimos nuestra identidad a raíz de una serie de categorías. Es decir, yo me miro a mí misma y pienso, soy mujer, soy joven, soy de determinado sitio, ¿vale? Y a raíz de esas categorías yo hablo de una u otra manera. Y las personas de mi alrededor pueden juzgarme, pueden adivinar cosas de mi identidad a través del lenguaje que uso. Por ejemplo, podemos adivinar de dónde es una persona dependiendo de su acento. Sin embargo, el lenguaje no solo sirve para caracterizar estas categorías que están en sociedad, sino también la personalidad. Si, por ejemplo, oímos a una persona utilizar palabras muy complicadas, podemos pensar, wow, qué persona más culta, pero también podemos pensar, wow, qué persona más pedante. Y esto va tan lejos como para escuchar a una persona y no saber si nos está diciendo la verdad o no, pero juzgar si lo está haciendo por cómo lo dice. He visto más de una vez a alguien exponer que es inocente, por ejemplo en los medios, cuando hay un caso muy mediático, y la gente juzgar si es culpable o no dependiendo de cómo se expresa, diciendo, pues a mí por cómo se expresa me parece que es culpable o inocente. Hasta ese punto es importante cómo nos expresamos, hasta ese punto nos condiciona
y es parte de nuestra identidad, nuestra manera de hablar. Si habláis más de un idioma o conocéis a una persona que hable más de un idioma, seguro que habéis oído o habéis pensado alguna vez que no tenéis la misma personalidad en distintos idiomas. ¿Por qué ocurre esto? Como todos sabemos, no todas las culturas son iguales y por tanto no todas las lenguas relacionadas con esas culturas son iguales. ¿Qué quiero decir con esto? Y seguro que os ha pasado si intentáis hablar en otro idioma, si habláis otro idioma. Si vuestra lengua materna es el español y por ejemplo queréis decir que sois frioleros, que es una palabra que no existe en otros idiomas, o al menos, por lo menos sé que no existe en inglés, cuando estemos hablando en inglés no vamos a poder expresar este término. No vamos a poder decir soy friolero, ¿vale? ¿Por qué? Porque no existe esta palabra. Puedes decir, tengo poca tolerancia al frío. Pero no es exactamente lo mismo, es algo que perdemos. Cuando hablamos en otro idioma, siempre ganamos conceptos que no existen en nuestra propia cultura, en nuestro propio idioma, pero también perdemos conceptos que existen en nuestra lengua materna y en nuestra cultura materna. ¿Por qué explico todo esto? Porque tendemos a pensar que una persona bilingüe habla indistintamente una lengua u otra. Y esto no es así. No es así para nada. No existen los bilingües 100% perfectos, es decir, las personas bilingües que hablen 100% de un idioma y 100% de otro. Es muy difícil que una persona hable el 100% de los dos idiomas que habla, aunque sean nativas o se consideren nativas de ambos. ¿En qué aspecto se ve esto? Por ejemplo, hay personas que prefieren usar una lengua en un contexto y otra lengua en otra. Por ejemplo, usar la lengua que habla su lengua materna en el contexto familiar y la lengua que aprendieron luego en el contexto laboral. Seguro que os ha pasado más de una vez que si tenéis un amigo que habla un segundo idioma, que cuando se enfada, habla en ese idioma. O por mucho dominio que tengáis de la lengua que habéis aprendido después, hay ciertos conceptos de la cultura y vuestra lengua materna que no podéis traducir, que no podéis transportar de una lengua a otra y que necesitáis decir en vuestra lengua materna. Sabiendo todo esto y sabiendo la relación que hay entre cultura, identidad y lengua, y sabiendo qué es el bilingüismo y qué no es, volviendo al caso del catalán, y haciendo un poco de historia, el catalán es un idioma que históricamente ha sido muy discriminado. Desde los decretos de nueva planta de Felipe V, si no me equivoco, se prohibió el uso del catalán en la esfera pública. Pasó lo mismo durante el franquismo. Es decir, se ha prohibido usar el catalán durante mucho tiempo, durante muchos periodos en la historia de España. Hablar catalán en el ámbito público, aún hoy, cuando está normalizado, que no lo está, porque cada vez que se usa catalán en el ámbito público, surge un gran debate sobre si debería hacerse o no. Pero cada vez que se hace esto es un acto de resistencia, es un acto de reivindicación lingüística, es decir, mi lengua es tan válida como las demás. Y por otra parte, tendemos a decir a los catalanes que si hablan castellano y catalán, ¿por qué no hablan en castellano? ¿Por qué no prima la comunicación? Yo defiendo que a la hora de hablar con una persona, siempre tiene que primar la comunicación, es decir, si ambos hablamos dos idiomas, pero la persona con la que estoy hablando, uno de los idiomas que tenemos en común, uno lo domina muy bien, el otro lo domina mejor, y yo domino ambos más o menos al mismo nivel, lo correcto sería usar el que ambos dominamos más o menos al mismo nivel para que la comunicación sea más fluida. Pero ¿qué ocurre? Cuando pedimos sistemáticamente a una persona bilingüe que deje de lado uno de sus idiomas, le estamos pidiendo que renuncie a parte de su identidad. No nos damos cuenta, pero hay maneras de expresarnos, conceptos que solo podemos expresar en nuestra lengua materna. Imaginaos que os estáis comiendo algo súper dulce y os empalagáis y queréis expresarlo, pero estáis en un ámbito angloparlante. No vais a poder expresar que queréis empalagaros. Vais a tener que usar otra expresión, vais a tener que explicarlo y estáis perdiendo tiempo, estáis perdiendo también algo, estáis perdiendo un concepto que antes teníais relacionado con una palabra que antes estaba en vuestro repertorio de vocabulario, pero a la que ahora no podéis acceder. Vale, esto pasa menos con lenguas cercanas entre sí y con culturas emparentadas entre sí, como el catalán y el español, pero sigue ocurriendo. Y renunciar una vez a ese tipo de cosas no importa. Por ejemplo, vas de vacaciones o vas al extranjero, sabes que vas a tener que renunciar a ciertas cosas de tu lengua materna para aprender una segunda lengua o para comunicarte con las personas del sitio en donde estás. Pero cuando en tu día a día, en el sitio donde has nacido y el sitio donde se habla tu lengua materna, te piden que sistemáticamente renuncies a tu lengua materna, renuncies a esa parte de tu identidad, pierdes mucho. Si habláis otro idioma, seguro que os ha pasado más de una vez que si habéis estado en un contexto de inmersión, es decir, un contexto donde todo el mundo habla la lengua que estáis aprendiendo, por ejemplo, estáis de vacaciones en Inglaterra y estáis aprendiendo inglés, cuando pasáis todo el día hablando inglés hay un momento que os cansáis mentalmente y que necesitáis volver al español y que siempre va a haber cosas que necesitáis decir en español. Vale, esto siempre va a pasar con tu lengua materna. Tu lengua materna siempre es
digamos que es como un traje. Tú puedes ponerte otros trajes, pero tu lengua materna es tu traje favorito. Es el que mejor te sienta, con el que más cómodo te sientes. Y con el que mejor puedes comunicarte, con el que mejor sabes expresar las cosas que quieres decir, tal y como las quieres decir. Como consecuencia, cuando le pedimos a una persona catalanoparlante que de forma sistemática, no una vez en pos de la comunicación, sino de forma sistemática, utilice el castellano en lugar del catalán, lo que estamos pidiéndole es que renuncie a su cultura y a su identidad, que la pierda a largo plazo, porque cuando una lengua no se utiliza, muere, y se pierden con ella una serie de conceptos relacionados con esa lengua y con esa cultura. Cuando una persona, por ejemplo, angloparlante, intenta hablar con nosotros y hace el esfuerzo de hablar español, esa persona sabe que aunque abandone momentáneamente o de forma sistemática el inglés, da igual, porque el inglés es el tercer idioma más hablado del mundo. Y además es el primer idioma si tenemos en cuenta los hablantes no nativos. Pasa lo mismo con el castellano es la segunda lengua más hablada del mundo. Si nosotros renunciamos momentáneamente al castellano no va a pasar nada, pero no pasa esto con el catalán. Y el castellano es omnipresente, o sea, el castellano se habla en España, en Latinoamérica, en Estados Unidos. Hay muchos productos culturales americanos que incluyen el español, ya sea canciones, ya sea series, etc. Con lo cual el castellano no va a desaparecer porque lo dejemos usar, pero el catalán quizás sí, porque no está tan extendido. Cuando una persona catalanoparlante y una persona castellanoparlante están hablando y la persona castellanoparlante exige que se le hable en castellano, lo que se está haciendo es perder, se está perdiendo a largo plazo una lengua y una cultura y no se está ganando nada. Sin embargo, si tú como castellanoparlante haces el esfuerzo de entender el catalán, aunque sea, que no es una lengua muy diferente del español, con lo cual no es extremadamente difícil de aprender, quiero decir, no es chino, no es una lengua tan alejada, no solo estás conservando una lengua y una cultura, sino que estás enriqueciendo tu propia lengua y tu cultura, tu manera de ver el mundo. Y eso es todo. En la descripción os dejo una serie de artículos en relación con todo lo que he hablado. Dadle like, suscribiros y decidme qué opináis en los comentarios.